Ya hicimos la serie. Está conectado extienda la mascarilla. Lo hago, está conectado haciendo la mascarilla. Creo que tienen un micro abierto. El micrófono. Ok, ¿listos? Bien. Es que por ahí se metió un poquito de ruido. Miren, les voy a pedir una cosa, ¿no? Como a todos mis grupos. ¿Sí? Este espacio es para nosotros únicamente. ¿Sí? De 1 a 2:30, ¿verdad? Sí, de 1 a 2:30. Entonces vamos a tratar de que este tiempo sea únicamente para nosotros. Únicamente. ¿Sí? Ustedes en su materia, ahí en su lugarcito, la materia únicamente, sin ninguna interrupción por ahí, nada que lo distraiga, ni su noticiero, ni su televisión, ni nada. Porque es nuestro espacio de clase, ¿sí? Esto es nuestro tiempo de clase, de una exposición, y ustedes de un sitio de aprendizaje. Y vamos a hacerlo como tal, ¿sí? Vamos a tomar todo lo necesario para que ustedes aprendan bien, ¿sí? Y yo que dé una buena exposición de calidad para mis estudiantes de calidad, ¿sí? Así vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo lo posible por eso, esa parte. Miren, sí les voy a recomendar, porque va a ser necesario, que la gráfica que vayan a hacer lo hagan en extenso. Es decir, si es posible, esa gráfica se las voy a pedir, bueno, voy a pedir que lo hagan, con una escala adecuada, donde puedan presentar al menos 3 o 4 extensiones periódicas, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa gráfica nos va a servir muchísimo para cuando hagamos los desarrollos de la serie de Fourier. ¿Sí? Bien. Estaba comentando con mi grupo anterior, ¿verdad? De que este desarrollo lo voy a hacer en varias etapas. Y esas etapas va a ser de especial interés tanto de la parte matemática como de la parte de la ingeniería. ¿Sí? La primera etapa consiste, obviamente, de lo básico, que es la función periódica, y determinar el periodo, determinar la frecuencia omega 0, ¿verdad? Calcular los coeficientes de Fourier a partir de las integrales, recuerden, ¿sí? Y presentar por medio de los coeficientes que encontré la serie. Esa es la parte básica, ¿sí? Bien. Y después ya viene precisamente un estudio más detallado. Y en ese estudio más detallado ya interviene algunos elementos como si la función es continua, discontinua, los límites laterales, el punto de discontinuidad, el valor promedio de la función, la aproximación por medio de fenómenos de Gibbs, los saltos que tiene, la magnitud de salto, todo eso, ¿sí?
y presentar las sumas parciales, ¿sí? Presentar las sumas parciales y ver cómo se está aproximando esas sumas parciales hacia la función original, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Es un estudio más detallado, donde van a intervenir muchas cosas de matemáticas, pero dirigido hacia los problemas de la ingeniería, ¿sí? Circuitos, señales y demás, ¿sí? En ese orden vamos a hacerlo. Entonces, por ahí les voy a pedir ¿cómo se llama? Esa gráfica, ¿sí? Dejen poner nuevamente la gráfica de la función, ustedes ya la tienen, o si quieren volver a hacer con toda extensión, pues para que apliquemos algunas cosas por ahí. Y parece que mi función y su extensión periódica va en este orden. Dejen ver. Va de 0 a pi. Aquí la pongo. F de t igual a 0 para menos pi menor que t menor que 0, 1 para 0 menor o igual que t. Bueno, ¿saben qué? Ahí están combinando las variables. Bueno, te voy a recomendar, Manny, ahí usa siempre la variable t, ¿sí? Porque tienes f de t y después x, ¿sí? Cámbiale. Ay, sí, es cierto, profe. Ahí te sugiero ahí. Entonces va a ser 1 para 0 menor o igual que t menor que pi. ¿Sí? A lo mejor lo escribí así, no sé. Bien. Pero así me queda. ¿Estás de acuerdo? Y graficamos mi función. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tomo esta escala de 0 a pi, tomo el valor de 1, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Es necesario que la tenga nuevamente esa gráfica porque voy a trabajar sobre ella. ¿Sí? Y sobre los cálculos, creo, también. ¿Sí? Y desde menos pi a 0, la función vale 0. Observen, así está, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y después se vuelve a repetir. Y aquí vale 0 hasta 2pi. ¿Sí? Y después de 2pi hasta 3pi se repite en este sentido. ¿Sí? Así. Observen. ¿Sí? Se vuelve a repetir esa gráfica, ¿sí? De menos pi a 0 vale 0 y de 0 a pi vale 1, ¿sí?
Y también la repetición para el lado izquierdo. O sea, ¿sí? Me queda de esa forma. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Y aquí me quedo únicamente. Menos 2pi. ¿Sí? Y aquí. Menos 3pi. ¿Sí? Así la tengo. Bien. Habíamos comentado de que esa función es periódica, ¿sí? Y de periodo pi igual a 2pi, que es la magnitud desde menos pi a pi, o sea, así, ¿sí? Porque ella también se vuelve a repetir en ese intervalo y así sucesivamente para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Y también observe, ¿verdad? Así lo voy a indicar, incluso de diferente color, aquí la remarco, para indicar que esta es mi función original en el intervalo fundamental, ¿sí? Recuerden que el intervalo fundamental es precisamente donde está definida la función, ¿sí? Y lo demás es su extensión periódica, ¿sí? Bien. Entonces, si lo observo así como nuevamente hago las marcas aquí, ¿verdad? A partir de aquí, de pi hacia la derecha, su extensión periódica, y a partir de menos pi hacia la izquierda también es su extensión periódica, ¿sí? Entonces, tenemos que el periodo es t igual a 2pi, ¿así? Y por lo tanto, recuerden que omega 0 es igual a 2pi sobre el periodo que es 2pi, y esto es igual a 1, ¿está de acuerdo? Es así que la serie de Fourier de mi función f de t la puedo escribir como A0, ¿verdad? Más una suma desde n igual a 1 hasta infinito de A subíndice n coseno de n omega 0, pero omega 0 vale 1, y me queda coseno de nt más b subíndice n seno de n omega 0, que vale 1, de t, y así me queda, ¿verdad? Esa es la parte básica, digamos, la presentación de la función, su gráfica de la función, su extensión periódica, calcular el periodo, calcular la frecuencia y presentar la serie. Eso es la parte básica, observen, ¿sí? Es lo que no debemos de olvidar, nunca, ¿sí? Y hacer la gráfica bien, porque ella me va a dar precisamente mucha información, ¿sí? Bien. Y después, en la otra etapa, viene el cálculo de los coeficientes, ¿sí? Bien. Y el cálculo de los coeficientes es a partir de esas integrales, recuerden. Y me dice que A0 es igual a 2 entre el periodo, ¿verdad? El periodo es 2pi, de la integral de la función de menos pi a pi, porque así está, de menos pi a pi, observen, ¿sí? Como mi función está representada en dos secciones, esa integral debe de separarse, ¿sí? Y una va a correr de menos pi a 0, y pongo el valor de la función que va a ser 0, ¿sí? Diferencial de t más la integral de 0 a pi en el otro intervalo, y ahí pongo el valor de la función que va a ser 1, diferencial de t. ¿Están de acuerdo? Y ya encontré ese valor, ¿verdad? Que me dio precisamente
1, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Viene el otro coeficiente o los otros coeficientes, ¿sí? Y el otro coeficiente va a ser precisamente A sub índice n, que nuevamente va a ser 2 entre el periodo, ¿se acuerdan? Entre 2pi de la integral de menos pi a pi. Es decir, tomo todo, en principio todo el intervalo, o al menos que ya tenga un poquito más de habilidad. Ya me fijo directamente en la gráfica y me dice, pues es de una sola pieza, entonces haz una integral. Es de 2 piezas, haz 2 integrales. Y así sucesivamente. Por eso es importante la gráfica, ¿sí? Porque muchas veces no alcanzamos a ver la forma de la función y sí tenemos un poquito de problemas. Entonces, de menos pi a pi de la función f de t, ¿verdad? Por el coseno de nt, diferencial de t. Observe. ¿Sí? Pero me dice que si hago esta integral, me tengo que fijar en la función, los valores de la función, y ella me está diciendo que tengo que separar esa integral en 2 integrales. ¿Por qué? Porque la función está tomando 2 valores. Aunque uno sea 0, no importa. ¿Sí? Bien. Entonces deje quitar esa parte. Y me dice, entonces, que A sub índice n es igual a 2 entre 2pi, ¿verdad? De una integral de menos pi a 0, la función vale 0, por el coseno de nt, diferencial de t, más la otra integral de 0 a pi, ¿verdad? Y de 0 a pi, la función vale 1, por el coseno de nt, diferencial de t. Pongo esta rayita ahí para que indicar que ahí se termina esta parte. Bueno, cierro aquí. ¿Sí? Ahí. ¿Está de acuerdo? Y hago la integral. Y la integral de coseno, bueno, va bien. Es 0 por el coseno, pero me da 0 y todo esto se hace 0. ¿Está de acuerdo? Y me queda esta integral. La integral del coseno de nt. ¿Sí? Y ustedes saben que la integral del coseno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la integral del coseno de nt? No, ay, ¿No es menos seno de nt entre n? no puede ser. ¿Seno sobre n? Es seno de nt sobre n. Bueno, Exacto. nx. ¿Sí? Seno, me queda el seno, nt entre n, ¿verdad? Evaluado de 0 a pi. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces empieza la evaluación, queda 1 entre pi, observa, ¿sí? Del seno, el límite superior, paréntesis, me queda el seno de n pi entre n, ¿sí? Me queda el seno de n pi entre n menos límite inferior, ¿sí? Seno de n por 0 entre n. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto es aquí? Obviamente, n por 0 pues me da 0. El seno de 0 pues es 0. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cuánto es el seno de n pi? 0. Recuerden que n es el corrimiento de todos los enteros.
n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, sucesivamente. Entonces es 0, profe, ¿no? 0, siempre. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y aquí también vale 0. ¿Están de acuerdo? Esto lo pueden ver. Voy a quitar esta parte de aquí. Esto. ¿Sí? Imagino que algunos todavía tienen esa duda por ahí, ¿verdad? Hacen su gráfica de seno, por ejemplo. Yo aquí la voy a poner, así nada más que se vea un poquito, ¿sí? Para poner al menos una primera, por ahí. Y tomo también una escala adecuada, por ejemplo, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Sí? Entonces, de 0 aquí. 0, 2 pi, aquí sería pi. La gráfica vendría de esta forma. Observen. ¿Sí? De 0 a 2 pi. ¿Sí? Aquí será 2 pi. Aquí sería pi. ¿Sí? Y después viene también aquí. ¿Sí? Observen. De 2 pi a 4 pi, nuevamente hace esto. ¿Sí? Y aquí podemos ver, ¿sí? Cuando n vale 1, me queda seno de pi, 0. Si n vale 2, seno de 2 pi, 0. Si n vale 3, seno de 3 pi, 0. Si n vale 4, el seno de 4 pi, 0. Entonces, el seno de n pi, vean, siempre va a ser 0. Aquí está. Ténganlo bien en cuenta esa parte. ¿Sí? Bien. Y por lo tanto, ¿sí? Se dice que a su índice n, ¿no? Y a su índice n es igual a 0. ¿Sí? Ese valor del coeficiente, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Es el que me está marcando las amplitudes de cada una de las armónicas, de cada componente armónica. ¿Sí? Entonces, si n vale 0, si an vale 0, me está indicando que no tiene componentes cosenoidales esa serie de Fourier. ¿Sí? Y únicamente va a tener armónicos o componentes de tipo seno. El coseno desaparecieron. Simplemente por el hecho de que así está la gráfica, observen. ¿Sí? Entonces, tengo esa primera observación, el primer cálculo que hacemos. ¿Sí? Profe, Y nos vamos hacia... ¿Sí? ¿Duda? entonces, profe, ¿Sí? entonces esa gráfica que se originó de seno se origina como, o sea, sustituyendo a la gráfica inicial o sería otra gráfica aparte. Es otra gráfica, esa parte. Porque la gráfica original esa es la que voy a descomponer. Voy a descomponer en una suma infinita de senos y cosenos. ¿Sí? O más bien, cuando yo haga todos los cálculos de la serie de Fourier, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que las diferentes sumas se van a ir aproximando a la función original. Y es lo que le llaman las condiciones de convergencia. ¿Sí? O sea, esta que está aquí, esta queda. ¿Sí? Es la que, digamos, únicamente interviene para los cálculos. ¿Sí? De los coeficientes. ¿Sí?
Esto que está aquí son los valores que va tomando seno y coseno, como lo vamos a ver en la otra, ¿sí? Los valores que va tomando seno y coseno a partir de que n va corriendo. N es un índice que corre desde cero, desde 1 hasta infinito, ¿sí? Esta gráfica que está aquí únicamente es para ver el comportamiento de ciertos coeficientes, nada más, ¿sí? Pero había comentado de que en este caso el coeficiente AN, que me dio 0, ¿verdad? Por el valor que tiene con respecto a esta gráfica del seno, ¿sí? Me está indicando que ella, en su descomposición, en la serie de Fourier, no va a tener armónicos de tipo cosenoidal, únicamente va a tener armónicos de tipo senoidal, ¿sí? Y ahorita lo vamos a desarrollar en el otro, para el otro coeficiente, ¿sí? Ok, gracias. Y recuerden que esto fue únicamente un apoyo para ver esta parte. Y siempre vamos a usar esa parte como apoyo, ¿sí? Pero esta queda, ¿sí? Bien. Entonces ya Gracias. tengo el valor de AC, pero tengo también el valor de AC índice N, que fue 0, y vamos por el peso índice N, ¿sí? Voy a borrar todo esto que está aquí, ¿sí? Todo esto. ¿Ya lo tienen anotado ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Sí, profe, ya. Entonces, vamos a tener que integrar, bueno, es que me confundí un poco en esa parte, porque ahí dice que es como la suma Sí. de AN coseno de NT más BN, pero ¿por qué estamos integrando eso? O sea, esa Para parte. encontrar AN y BN, Ah, sí, ok. ¿sí? Como aquí, ¿sí? Ah, ya. Sí, profe, gracias. Ahorita vamos a hacer el otro. Sigue el otro. Observe. BN. Dice BN. ¿Quién va a ser? Ah, pues de mi fórmula general, 2 entre el periodo. ¿Sí? De la integral de menos pi a pi. Observe. De mi función f de t por el seno de nt diferencial de t. Observe. Pero como voy a integrar esa función, me fijo en la función o en la gráfica. Y ella te dice que de menos pi a pi, la función toma dos valores diferentes. Y es por esa razón que tienes que hacer dos integrales. ¿Sí? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Así lo voy a manejar siempre, ¿eh? Hasta que no tenga toda la habilidad de presentación. Entonces ustedes ya van a decir, ah, pues aquí únicamente se compacta todo esto. ¿Sí? Bien. Pero mientras voy a escribir todo. Para muestra de ustedes, para ustedes. Y me queda una integral de menos pi a 0. ¿Sí? Desde a de menos pi a 0, mi función vale 0. ¿Sí? Por el seno de nt, diferencial de t, más la otra integral en otro intervalo de 0 a pi, o 0. ¿Sí? ¿Y cuánto vale tu función de 0 a pi? Ah, pues vale 1. Por eso me queda 1 por el seno, ¿verdad? De nt, diferencial de t. Así. ¿Están de acuerdo?
¿Sí se aclaró? Sí, profe. Pero 0 por seno me da 0. ¿De acuerdo? Y viene entonces que ve su índice n igual, ya lo puedo hacer así, 1 entre pi, que multiplica la integral del seno de nt y la integral del seno de nt es menos, ¿verdad? Menos coseno de nt entre n, evaluado de 0 a pi. Observe. ¿Sí? La integral del seno. ¿Sí? Y entonces, a ver, lo voy a escribir bien. Así. Y viene entonces la evaluación. El signo negativo lo puedo sacar, no hay problema. Y me queda menos 1 entre pi, que multiplica ¿qué? Efectos de cálculo nada más. Saqué el signo aquí y me queda el límite superior. Coseno de n pi NPi Quedaría como coseno de entre n. n. entre n. ¿Perdón? ¿Coseno de quién? N pi entre n. Ujú. ¿Sí? Seno de Más NPi entre n menos coseno de Coseno de n 0 por 0 entre n. entre n. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1 1. ¿Y el coseno de NPi? n. Ah, Menos 1 elevado a la n. menos 1 elevado a la n. Menos 1 a la n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de que bueno, ahora voy a quitar esta parte. Observen. Esa es la función 0. ¿Sí? Y de la función coseno vendría así. Más o menos. ¿Sí? Aquí también. Vendría así más o menos. Vean. El coseno de pi vale menos 1, vendría así. El 2pi vale 1, etc. ¿Sí? Y después de 2pi a 4pi hace lo mismo. Más o menos. Aquí sería 4pi, aquí sería 3pi, que vale menos 1, y así va. Observe, como n va corriendo de 1 hasta infinito, si n vale 1, me queda el coseno de pi, y el coseno de pi vale menos 1. Observe, si n vale 2, tengo el coseno de 2pi y vale 1. Si n vale 3, tengo el coseno de 3pi, vale menos 1. Si n vale 4, tengo el coseno de 4pi y vale 1. Y es una sucesión que va tomando valores alternos, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Sí? Y esa sucesión se escribe como menos, aquí lo pongo, el coseno de npi como menos 1 a la n. Observen. Si n vale 1, me queda el coseno de pi, menos 1 a la 1 es 1, menos 1. Cuando n vale 2, tengo el coseno de 2pi, y aquí me queda menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Por eso toma esos valores. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense siempre que esta parte es muy importante. Tómenlo ahí en cuenta. ¿Sí?
Ujú. Por lo tanto, observen, Bn ya me quedó como que, como menos 1 entre pi, multiplica menos 1 a la n, menos 1. Observen. ¿Sí? Ese es el coeficiente. ¿Sí? Y recuerden que el coeficiente o los coeficientes me están marcando las amplitudes de cada una de las armónicas a diferente frecuencia. ¿Sí? Por eso, ya voy a borrar esta parte. ¿Sí? Ya tengo todo esto así. Y escribimos, ¿sí? Lo siguiente. Ese lo voy a quitar. Voy a correrle desde aquí para que tenga un poquito de espacio. Y me queda entonces que f de t, dice, por lo tanto, f de t es igual a 0 sobre 2. Aquí era 0 sobre 2. Y fue un medio. Observen. ¿Sí? Porque a 0 fue 1. ¿Sí? Más la suma desde n igual a 1, aquí lo borré, desde n igual a 1 hasta infinito, de an, pero an dio 0, ¿sí? Y me queda bn, que es todo esto. Bn, el signo negativo lo voy a meter aquí, ¿sí? Observen, para que me quede este positivo. Y me queda 1 menos 1 a la n entre npi, entre npi, observen, trataba de poner menos, aquí, igual, chino, n del denominador, aquí, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces me queda 1 menos 1 a la n entre npi por el seno de nt. Así me quedó, así, observen. Esto que está aquí, ¿sí? Es la amplitud a estas frecuencias. Observen. ¿Sí? Entonces, dejen borrar ya todo esto. Está aquí, esta parte. Bien. ¿Sí? Y le pones aquí. Esto va a ser importante, ¿eh? Toda esta parte. Esto que está aquí es tu serie. Así. ¿Sí? Esta es la serie, la que está en la parte derecha. Esto. ¿Sí? Es la serie de Fourier de esta función. O la serie de Fourier de esta función. ¿Sí? Si a nosotros nos piden, obviamente, determine la serie de Fourier, pues ahí está. Y se acabó el problema. ¿Sí? Pero nuestro objetivo no es ese únicamente, es mucho más allá. Y vamos a incorporar muchas cosas a partir de este momento. ¿Sí? Lo anterior fue puro cálculo. ¿Recuerden? Y ese cálculo es el tradicional, el cálculo que se debe de hacer para encontrar los coeficientes, que no es otra cosa que únicamente integrar. ¿Sí? No hemos hecho algo nuevo de lo que ustedes ya saben. La gráfica ya la saben. Calcular el periodo ya saben. La frecuencia ya saben. El desarrollo de la serie ya saben.
5, cuidado. El desarrollo de la serie ya la saben, ¿sí? ¿Qué falta? Ya nada más presentar la serie, ¿qué es esto? Y hasta ahí se acaba el problema. Pero es el problema elemental, el problema básico, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a otros desarrollos, ¿sí? Que también incorporamos cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Pero ya con otro objetivo, con otra dirección, ¿sí? Bien, y a la siguiente. Ya voy a borrar esta parte, todo esto. ¿Sí? Y en lo siguiente es representar algunos términos de la serie, ¿sí? Para que ustedes vean cómo va a ir aproximándose a la función original, ¿sí? Bien. ¿Sí? Ya quito esta parte, ya quito todo esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, le ponen aquí, ¿sí? Le pones, a partir de aquí, calculando, ¿sí? Algunos términos de la serie, ¿sí? Primero, 1/2, y después le pones más cuando n es igual a 1. ¿Sí? Yo lo voy a presentar al menos cuatro ¿cómo le llaman? Armónicos, ¿sí? Lo voy a poner en diferente color. Ustedes pueden hacer más, ¿sí? Bien. Cuando n vale 1, observen, tengo menos 1 a la 1, pero menos 1 a la 1 es menos, ¿sí? Menos 1. Y con ese menos se hace positivo y me queda 2. ¿Entre quién? Cuando n vale 1, me queda pi, ¿sí? Por el seno de t, observen. Es el primer armónico de esta serie. Cuando n vale 1, voy a sustituyendo. Porque recuerden que n va corriendo de 1 hasta infinito, ¿sí? Si quieren aquí pónganle, por ejemplo, menos 1 a la 1 es igual a menos 1. Y por eso te queda menos 1 menos 1 y es igual a 2, que tengo aquí. 2 entre pi. Ese 2 entre pi, ¿sí? Es la amplitud de este armónico a esta frecuencia. Deja poner aquí el 1. ¿Por qué? Para ir marcando cada elemento. La amplitud del seno a esta armónica, digo a esta frecuencia, ¿sí? La primera, ¿sí? Y después voy a poner cuando n es igual a 2, ¿sí? Y me queda más, observen, si n vale 2, aquí tengo 1, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, así. ¿Entre quién? Entre 2pi, ¿sí? Pero aquí lo pongo. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. ¿Están de acuerdo? Por eso, 1 menos 1 me da 0. ¿Sí? Cuando
n vale 2, tengo el seno de 2t. Observen. ¿Sí? Y tengo entonces el segundo armónico. A esta frecuencia, pero me dice que su amplitud vale 0. O sea, está desapareciendo ese segundo armónico para todo n par. O cuando, al menos cuando n vale 2, observen. ¿Sí? Después viene el siguiente, lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? Dejen quitar esta parte. ¿Sí? Y dices, más, aquí, más cuando n es igual a 3. ¿Qué pasa? Cuando n vale 3, pues tengo 1 menos 1 al cubo entre 3pi por el seno de 3t o 0. ¿Sí? Así lo dejo al principio, para que ustedes tomen nota. Pero hago el cálculo, observen. Y me queda entonces menos 1 al cubo, obviamente va a ser menos 1. Y tengo 1 menos 1, ¿verdad? Y entonces esto es igual a 2, observen. ¿Sí? 2 entre quién? Pues entre 3pi. Esto aquí lo dejo, así como está, para que ustedes tomen nota. Y ahorita que tomaron nota, ya lo voy a cambiar para ahorrar tiempo, espacio. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Y ya puedo borrar la parte esta que está aquí. Ya. Ya, profe. Bien, entonces ya voy a quitar esto. Y entonces, observen, aquí me queda 2. ¿Sí? Le quitamos y me queda 2. Así. 2 entre 3pi. ¿Qué es lo que me dice? Pues dice que la tercera armónico tiene esta amplitud, 2 entre 3pi, a esta frecuencia, seno de 3t, o seno de 3t. ¿Estás de acuerdo? Y después sigue cuando n vale 4, ¿sí? Más, para cuando n es igual a 4, ¿qué tenemos? Pues va a ser 1 menos 1 a la cuarta entre 4pi por el seno de 4t. Observen. ¿Sí? ¿Pero cuánto es menos 1 a la cuarta? Pues es 1, ¿verdad? Positivo. Entonces, 1 menos 1, 0. Y la cuarta armónica vale 0. ¿Por qué? Porque su amplitud vale 0. Y recuerden que la amplitud es el coeficiente Bn de Fourier. Y estamos viendo, ¿verdad?, que únicamente van a tener términos impares. El seno de t, seno de 3t, el seno de 5t, el seno de 7t, el seno de 9t, y así nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando n es un número par, observen, se está haciendo 0. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos observar que la serie contiene únicamente armónicos senoidales, pero a frecuencias impares. ¿Sí? 1, 3, 5, 7, 9, 11, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces,
A ver, ya que tienes eso, el último, vas a escribir lo siguiente. Usted me dice para que empiece su dictado. ¿Sí? Fíjense que ahorita nos estamos dando cuenta, bueno, en la clase pasada también, que ya no hubo cortes. ¿Se acuerdan que antes, bueno, todavía en la clase pasada, hubo cortes a los 40 minutos, ¿verdad? Y ahorita ya Sí. llevamos más de 40 minutos y no hubo cortes. Igual sucedió en la clase pasada. Porque me estaban comentando, creo que así fue, ¿no? Que parece que el Poli compró la licencia, no sé, algo así, para que ya no hubiera esos cortes. De hecho, ahora que lo menciona, igual pasó lo mismo en mi clase de ondas mecánicas. Bueno, siempre nos volvíamos y hoy no volvimos. Ya no hubo cortes, ¿verdad? Sí. E igual en mi clase de circuitos, profe, tampoco hubo cortes. No, no hubo cortes. Entonces ya es una ventaja para nosotros, ¿no? Ay, Ya sí, podemos- qué bueno, la verdad. Sí, ya podemos ir de corridito y ya. Igual o mayor. Parece que por ahí hay otra clase que están tomando, ¿eh? ¿Se puede tomar dos clases a la vez? ¿Cómo? No. ¿Ustedes pueden tomar dos clases a la vez? No. Que yo sepa, ¿no? ¿No, En la verdad? misma plataforma, Yo no. por ahí he escuchado otra clase. Igual tienen hermano. No, o a lo mejor están en su celular o algo así. Porque no se puede aquí mismo dos clases, no. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Uno de ustedes puede tomar a la hora de 11:30, de 1 a 2:30 la clase de transformadas y la clase de inglés, por ejemplo, por decir algo. No, profe. No, ¿verdad? No. No sé. Solo si es en diferente plataforma. Sí. Por ejemplo, yo sí he estado haciendo dos clases al mismo tiempo. Ah, sí, pero por ejemplo, si tu horario te dice, o sea, tu horario te lo permite. No, es que hay unos profes que pues necesitan otro tiempo y dicen, no, pues esta hora. Y ni siquiera te dejan opinar o cosas así y se toman la hora. Ah, pues reclamen. ¿En serio? No, porque no se permite eso, no, nada de eso. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a disponer de los tiempos de otras personas? ¿Verdad? Ay, no, sí. No se puede. Sí, entonces bajo pero pues es que no se vale, ¿eh? Eso sí, no se vale. Porque en principio tu horario no te lo permite, ¿no? Así. Sí he escuchado, fíjense que ha habido muchos reclamos de parte de los alumnos hacia los profesores, porque hay ¿cómo se llama? Un espacio, ¿sí? O como, no sé cómo lo llaman, un sitio de la Academia de Matemáticas. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? De los reclamos que hay, ¿sí? A de tales profesores, ¿sí? Pero yo creo que es con justa razón el reclamo, ¿no? Si es que no se está haciendo lo que se debe de hacer. Y lo que se debe de hacer es tu tiempo, tus clases y se acabó. Y si te contrataron para dar clases, pues tienes que dar clases. Así de simple, ¿verdad? Y si te dicen, vas a dar clases de 11:30 a 1, o de 1 a 2:30, pues vas a dar clases en ese horario y se acabó. ¿Qué pasa si no das clase? ¿Y qué pasa si te ocupas otro horario? Pues tiene que haber reclamos, a fuerza. ¿Sí? Y eso, pues nosotros tenemos que cuidar mucho eso. ¿Sí? Obviamente hay reclamos cuando no se hacen las cosas bien. Porque no creo que los alumnos, mis estudiantes, reclamen porque están haciendo bien las cosas. ¿Verdad? Eso no tiene sentido. Pero si en cambio
si esta persona que le llama profesor cae en cosas indebidas, pues obviamente tiene que estar ahí haciendo acusaciones, demandas y todo lo demás, ¿no? Así de simple. Y es por eso que se da todo lo que se da. Porque nosotros cometemos muchos errores. No atendemos a los alumnos, no damos clase, acosos y demás cosas. ¿Sí? Pero es lo que la sociedad te ha hecho, ¿no? Bueno, la sociedad en que vives. ¿Verdad? Bien, vamos a continuar. Observen entonces que ya los términos pares, como así lo indiqué, ¿verdad? Se hacen, desaparecen. Este desapareció. Este también. ¿Sí? Les iba a comentar. Anoten ahí. ¿Sí? Va. Dices, le pones ahí. Observen. Observe que en el desarrollo de la serie de Fourier, desaparecen todos los términos cuando n es par. ¿Sí? Y únicamente aparecen los términos o los armónicos cuando n es impar. Es decir, y le pones. Le voy a quitar esa parte. Y le voy a poner aquí. Es decir, f de t es igual a 1/2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos 1 a la n entre np seno de np. Dices, esto es igual, y aquí le pones, sigue aquí, 1/2 más 2 entre pi seno de t, ¿sí? Y después sigue más 2 entre 3pi seno de 3t, ¿sí? Y el siguiente sería más 2 entre 5pi seno de 5t más, etcétera. Observen. O sea, todos los impares. Cuando le vale 1, cuando le vale 3, cuando le vale 5, cuando le vale 7, etcétera. Yo me quedo únicamente con estos, ¿no? Para que ustedes puedan ponerle los demás. Yo voy a quitar esta serie, esta expresión. ¿Sí? Y aquí estaba esto. F de t igual a 1/2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos 1 a la n entre n y seno de n igual todo lo demás. ¿Sí? Bien. Vamos a graficar. No ha desaparecido esta ahí. A ver, el primer elemento, 1/2.
Vamos a pensar en ese un medio. ¿Sí? Marmolejo Morales, Lisbeth, ¿estás ahí? Sí, profesor. Para ti, ¿qué significa ese un medio? ¿No será el desplazamiento? O sea, sí, A ver, fíjate en lo más elemental. Para ti, ¿qué es un medio? La mitad de algo. La mitad de algo. ¿Podría ser la mitad de un número? ¿De uno? Sí. Sí. ¿Y no podría ser una función? Sí. ¿Sí? Y si lo veo como una función, porque todo lo demás son funciones, recuerde. Del lado derecho, lo que está ahí, el 1, el seno de t, el seno de 3t, el seno de 5t, son funciones. Entonces cabe el hecho de que un medio también sea una función. Sería una función constante. ¿A qué altura o dónde pongo esa función? En un medio. Constante en un medio. Un medio, o sea, paralela al eje de las X o al eje de las abscisas. ¿Sí, verdad? Sí. Bien, vamos a dibujar esa función. ¿Sí? Lo que dice Lisbeth. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí, observen. Aquí. Y la voy a poner con este color azul. Así. Y aquí sería una recta. Obviamente es una recta que se va a todo. ¿Sí? Ahí está. A la altura de un medio. ¿Sí? Lisbeth, quiero que veas, ahora te toca a ti. Después a cada uno les va a tocar, no se preocupen. ¿Sí? Sí. Sigue el siguiente término, que sería el seno 2 entre pi, seno de 2t. Y me gustaría graficarlo. ¿Cómo lo graficaría, Lisbeth? Pues es una función seno, o sea, es una onda senoidal, pero a la altura de 2pi, ¿no? ¿Cuál es la altura, Lisbeth? 2 sobre pi, perdón. 2 sobre pi, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 sobre pi? En decimal son 0.63. ¿0 punto qué? 63. ¿Sí? Sí. 0.6366. Entonces me dice que esta es la amplitud, esta que está aquí, 2 entre pi. Y está aquí un medio, entonces sería aquí arriba. ¿Sí? La que estoy punteando, aquí. Y sería entonces, voy a quitar esta parte. ¿Sí? Y sería entonces hasta aquí. En estas dos gráficas, observen, punteadas aquí, voy a meter el seno de t, el seno de t. Y el seno de t, ¿verdad? Recuerden que el seno de pi vale 0, ¿sí? Y el seno de pi menos
alcanza así, y vendría entonces de esta forma. Así más o menos. Seno de 0, bien así. Bien. ¿Sí? Entonces baja hasta aquí. ¿Sí? Observe. Es esta que está aquí, la que pinté en color azul. Es esta. Dejen quitarle esto. Y así me quedó. Observe. Esta es la primera. Dejen ponerla de otro color. Aquí. Un medio. Es esta que está aquí. Así. Esta de 2 sobre pi, la isla está en color azul. ¿Sí? Esa primera seno, la primera armónica, seno de t, Lisbeth, ¿estás ahí todavía? Sí, ¿verdad? Sí, aquí ¿Cuál estoy. es el periodo de ella? Es 2pi, ¿no? 2pi, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Observas el periodo de esta. ¿Sí? Dices aquí, su periodo es 2pi. Y por eso te queda así. Y te das cuenta, ¿verdad?, de que este primer armónico, o sea, tiene el mismo periodo de tu función, porque tu función original tiene periodo 2pi, ¿sí? La que calculamos al principio. Y te das cuenta que el primer armónico tiene el mismo periodo, ¿sí? Por eso se le llama el armónico fundamental, ¿sí? Lo puedes poner como una nota ahí, dices, le puedes poner lo siguiente, anota ahí, ¿sí? Dices, dices, para el primer armónico, y lo pones entre paréntesis, 2 entre pi, seno de t, ¿no? Paréntesis así, ¿sí? Se observa, ¿sí? Se observa que tiene, ¿sí?, el mismo periodo entre paréntesis le pones 2pi, que la función original, o le pones eje de t, ¿sí? Es por esta razón que se le llama, ¿sí?, dejen quitar esta parte, se le llama ¿sí?, el armónico fundamental. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien. Sí, profe. Después sigue el pero observen, ¿no?, de que esta, que es 2 entre pi, es la amplitud. Observen, aquí está la amplitud, ¿sí? Ustedes lo van a hacer así, con todo escala. Tomen una escala que sea visible, pues, ¿sí?
porque se van a dar cuenta de que la amplitud va disminuyendo muchísimo, ¿sí? Y en algún momento van a desaparecer estos armónicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa gráfica que van a hacer en su cuaderno, así, si quieren, lo hacen en forma vertical, por así decir, para que tengan más espacio, ¿sí? Y cuando pongan primero la función original, su extensión periódica, y después ya van a ir poniendo cada uno de los armónicos, al menos en el primer, en el periodo fundamental, ¿sí? Así como está apareciendo, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento de la suma, el A1, o el A0 más bien. Este que está aquí es el primer armónico senoidal, observen, y como tiene el mismo periodo que la función original, por eso se le llama el armónico fundamental, ¿sí? El armónico senoidal fundamental. Y después viene el otro, observen, a esta amplitud 2 entre 3pi, más pequeña, a esta frecuencia, observen, ¿sí? Y me está diciendo que esta forma de onda senoidal, en ese intervalo de menos pi a pi, va a aparecer 3 veces. ¿Recuerden? Porque esa es la frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia se entiende así. El número de veces que aparece ese evento en ese intervalo, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿verdad? Ella, en este espacio, lo divide entre 3, y va a aparecer primero 1, 2, 3. ¿Están de acuerdo? La forma senoidal aparece 3 veces de menos pi a pi. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Pues vas a dividir el espacio en 3 de 1, 2 y 3. Y esta la vas a meter así, ¿sí? En este espacio, 1, 2, 3. O sea, va aumentando la frecuencia, pero va disminuyendo la amplitud. Y después va a aparecer que la siguiente, a esta frecuencia, 5. Va a aparecer esta misma onda senoidal, pero 5 veces en ese intervalo. Entonces, ese intervalo, por ejemplo, vamos a pensar en este, de 0 a 2pi, así grande, más bien de menos pi a pi, ¿sí? Lo voy a dividir en 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y va a aparecer ella, esta, 5 veces. Sería 1, 2, por ejemplo, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo? Pero ya con una amplitud menor. ¿Sí? Entonces, esta la voy a poner aquí, esta la voy a poner aquí, ¿sí? Y después me dice que voy a sumar todas ellas. ¿Sí? Dice, suma todas ellas. ¿Y qué te va a dar? Pues la función original. ¿Sí? Por eso dice que la suma o la serie de Fourier se aproxima a la función original. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿será en todo punto? ¿Sí? Tengo todavía 10 minutos. ¿Sí? Dice, ¿será en todo punto? Y es lo que vamos a estudiar en lo que sigue. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo esta parte. Hasta ahí. Si quieren, pueden copiar todo eso. ¿Sí? Obviamente, esto que está aquí se refiere a una ilustración, ¿verdad? De lo que pasa con el
seno de 3t. Esto que está aquí es igual para el seno de 5t, ¿sí? Pero están hechas muy mal, ¿verdad? Porque fue únicamente para ilustrar su comportamiento, pero ellos van a estar aquí, miren, observen, ¿sí? Y por eso les digo, a ver, traten de hacerlo con diferente, cada una de ellas en diferente color, la van a meter aquí. Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, aquí podría meter esta, 3 y 4, ¿sí? Y para que no, para poderlas identificar, las marco con diferente color, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Háganlo, esta parte, y en estos 5 minutos que restan, voy a comentarles otra cosa también muy interesante. ¿Sale? Bien. Y también quiero que vean el libro ¿sí? De esos ejercicios que están por ahí. ¿Sí? En esa página que estábamos viendo. Me quedan 5 minutitos, ¿sí? Ya vamos a cerrar esta sesión. Nada más déjenme comentarles lo siguiente. A ver. Por último, ya como un comentario, y mañana continuamos con nuestro desarrollo más. ¿Sí? Entonces, ok. De la página, por ejemplo, en el ejemplo, así que en el ejemplo 2 y en el ejemplo 1 y las gráficas que siguen de la hoja, de la página, ¿cuál página? 420, chequen estas gráficas. Son 4 las que aparecen ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Por último, voy a quitar toda esta parte yo. ¿Sí? Último nada más. Y termino ya ya el último, Lisbeth. Tu función y su extensión periódica, ¿es continua o discontinua? Perdón, ¿cómo? La función original y su extensión periódica, ¿es continua o es discontinua? La original es discontinua. Es discontinua. Dame un punto de discontinuidad. En pi. Sí, aquí en este. Observa, ya voy a quitar todo lo demás. ¿Sí? Recuerda que esta es la gráfica y su extensión periódica es la repetición. ¿Verdad? Es esta. Esta es la que sigue aquí. Y dice, pues me fijo en este punto de discontinuidad. Aquí. En T, 0 igual a pi. Dime, Lisbeth, ¿cuál es el límite por la derecha? 0 ¿Y el límite por la izquierda? es 1. ¿Sí? Entonces, dice, f de pi más igual a 0. F de pi menos igual a 1. Entonces, f de pi más f de pi menos sobre 2 es igual a 1 metro. ¿Verdad? Este es el valor promedio de la función. Pero hasta ahí le dejamos y
en la próxima clase abordamos todo esto con más extensión. ¿Sí? Ahorita aquí le dejamos esa parte. Con los límites laterales. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? No. No, ninguna. Dale, pues. Entonces, así lo hacemos y nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Sí, profe, nos vemos, cuídese. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Adiós, profe. Adiós.